gracias. En todo tiempo vamos a acogernos a ti, Dios. Eres tú nuestro papá. En ti decidimos echar nuestra suerte y no en el mundo, no en nuestra fuerza, no en nuestros buenos padres o nuestros buenos proveedores. Tú eres nuestro descanso, Señor. Y en este mundo, en lo que queda del mundo, sabemos que no va a haber escapatoria, no va a haber momentos solaz, no va a haber felicidad. Lo que tanto el mundo busca, no lo va a haber, Señor. Por mucho que lo propaguen las tecnologías, las redes, por mucho que quieran vendernos una felicidad, sabemos que es falsa. Aquí en la tierra, nuestra felicidad eres tú, Señor. Y gracias, Señor, porque eso nos hace más que vencedor. No hay cómo quitarnos esa felicidad. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, papá. Amén. Amén. Amados, hoy vamos a tener esta plática, esta prédica, por las vías digitales, debido a que estamos en un periodo, o sea, en este tiempo acá en Cuba hay una crisis de oro puche y como ustedes saben, pues como congregación y como iglesia estamos además atravesando la crisis económica en la cual mm, carecemos de medicamentos, de muchas condiciones en las cuales es mejor no enfermarnos. Hay muchos hermanos reportados, bueno, gracias a Dios son 7, 10 días de dolores articulares, fiebre, dolores de cabeza fuerte, hay bastantes diarreas también. Y bueno, se complica un poco con la situación de los apagones, que no hay agua, que además de no haber medicina, hay hermanos realmente en el país completo que están pasando la difícil debido a la carencia de recursos, de insumos y todo. Y bueno, el virus de por sí es bastante pesado. Esos dolores que te tiran en cama, esa fiebre, esos dolores en los globos de los ojos, en la cabeza tan fuerte, hasta la misma diarrea. Bueno, imaginen diarrea y sin agua y diarrea sin condiciones, es un poco pesado. Eh, Yandy, por favor, si me ayudas, apagas este ventilador porque creo que está dando ruido. Entonces, mis amados, vamos hoy a compartir esta palabra. Aún Priscila también está, la pobre también pasándolo y ahí su familia asistiendo. Y bueno, y ahí, sin quitar los demás padecimientos, los hermanos están pasando. Y agradezco a Dios que así sea porque llevamos rato orando por otras iglesias acá en Cuba que estuvieron pasando esta tribulación. Y bueno, ahora nos ha tocado a nosotros aquí en La Habana. Hay muchos hermanos contagiados y demás. Sabemos que es por un mosquito y que no es letal, es un virus que no es letal, pero igual nos pone un poco tensa la situación. Entonces, bueno, vamos a dar gracias a Dios y vamos a comenzar. Hoy queremos compartir este tema que se llama Acostúmbrate a la tribulación, precisamente por la carga que el Espíritu nos pone de muchas personas llamando, no solo de Cuba, sino incluso de fuera. Ayer estuvimos compartiendo con personas de otros países y estuvimos dando ánimo, palabras de fe, explicaciones bíblicas de por qué es así, el camino está diseñado que es así, muy probable que quede el tiempo reste corto, muy probable que Jesús, como dice la Escritura, corte los días para que no, ninguno pueda ser confundido, pero muy probable, digo que lo acorte ahora, obvio que la va a cortar, es una profecía, pero digo, es mi sentir, pero creo que igual Pablo, igual todos los tiempos, la iglesia siempre ha creído que es el último tiempo, porque realmente las tribulaciones deben ser parte ya de nuestra costumbre en esta caminata. Y es de hecho por eso que desde que fue escrito en la Escritura se dice así que aquí vengo pronto y que no seríamos atribulados y al día de hoy es igual de presente, igual de verdad. Entonces vamos a orar y vamos a empezar para compartir esta plata. Papá, gracias por tu amor, gracias por tu cercanía, tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero. El mundo trata de aliviar y encontrar escapes con deleites, placeres. El mundo cree que no pensando en esto se alivia. El mundo cree que olvidando las penas va a dejar de sufrir penas. Pero nosotros sabemos, Dios mío, que tú estás ahí y que cada vez que vemos una tribulación al lado y arriba estás tú. Y que cada vez que la vemos grande, miramos de nuevo tu rostro y te vemos mayor que la tribulación. Por eso, danos palabra hoy para tu pueblo, danos palabra para la iglesia y enséñanos a discernir los tiempos y acomoda, Padre, tu mensaje en nuestro corazón, que entre, que quepa y que sea recepcionado con fe para darnos vida. En el nombre de Jesús, cuida tu iglesia en todo el país, aún en otras naciones, pero en Cuba,
que está aquejada ahora de este virus, sumado a las otras tribulaciones que ya traíamos. Bendice, cuídanos, gracias por los recursos, las medicinas que nos hace llegar, gracias por la disponibilidad y gracias por tu espíritu, por lo cual cuando un hermano tiene, otro tiene, y le es compartido porque tu amor alcanza para todos. Bendícenos para tener un corazón receptivo. Por Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, mis amados, vamos a compartir esta palabra que la Escritura nos muestra. Y para ello vamos a estar mirando por qué tenemos que acostumbrarnos a la tribulación. Cuando yo le estaba pidiendo al Señor la palabra, estaba dándome cuenta que muchos ignoran que esto de la tribulación, palabra que la recibimos y la aprendemos por primera vez cuando llegamos a las iglesias, antes de ser cristianos, antes de visitar lugares donde se predica a Dios, Jesucristo, no habíamos oído mucho la palabra tribulación y si la oíamos no la entendíamos y menos que menos usarla. Pero llegado a Cristo, viene a ser parte de nuestro argot, la tribulación, y empieza a tener sentido qué es la tribulación. Y en la Biblia hay muchos momentos donde esa palabra se usa y al final de la Biblia todavía se usa con mayor intensidad, llamando a un periodo la gran tribulación, periodo donde se narran eventos megatónicos a todo planeta, sobre todo habitantes, sobre ciudades, sobre reyes, de todo tipo de acontecimientos de manera magna que nunca ha habido igual antes. Por tanto, la Biblia está llena de palabras donde se narran tribulaciones y lo que hoy quiere Dios decirnos es que no nos asombremos por esa tribulación y que encontremos siempre que es parte del camino que Él diseñó para nosotros. Y nuestra salida de la tribulación siempre va a ser una, que va a ser Jesús. Vamos a mirar cómo lo dice en este caso el apóstol Pedro cuando el Señor se lo ilustra, se lo transmite, ¿no? Se lo inspira y lo deja referido en su carta eh, a los hermanos atribulados precisamente. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, eh, no, primero son amados, son hermanos, dice, no os sorprendáis. Por eso el título de la prédica se llama Acostúmbrate. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro estaba dando consuelo para aquellos hermanos que estaban también llegando a un estado de éxtasis, de ansiedad, de dificultad, porque estaban siendo atribulados en diversas pruebas, y les está diciendo que no se asombren porque esto debía pasar a formar parte de su costumbre, de su cotidianidad. Y uno puede decir, pero, ¿y entonces Dios? Cuando las religiones analizan a los dioses a los cuales se van a entregar, y las personas buscan grupos, denominaciones y demás, siempre se hacen una pregunta, ¿cuál es la que más me da? ¿Cuál es el Dios que mejor paga? ¿Cuál es el Dios que más protege? ¿Cuál es el Dios que más suple? Y de esa manera se van inclinando y se asocian a una religión o a otra. En este caso, muchas personas, llegado a principios, a versículos como estos, se quedan así como diciendo, ¿pero cómo? ¿Que yo entonces me tengo que acostumbrar? ¿Que esto es para siempre? ¿Que en el camino no hay descanso? Bueno, queremos hacer la historia un poquito más acá. Amado, hemos sido creados como seres biopsicosociales. Dios nos ha creado con un alma que tiene un entendimiento de su entorno. Y esa alma, Dios le dio facultad de pensar y de crear y de ser libre. Y al ser libre, Dios entiende que el único modo en donde Él puede ser honrado en nuestro corazón es si esa libertad es inclinada y llevada a darle gloria a Él y a la obediencia a sus preceptos. Por tanto, ¿cómo es que tú pudieras probar, o perdón, llevar a una persona a que humanamente, libremente se exprese hacia ti, se acerque hacia ti con respeto, te obedezca, se humille, si no es precisamente poniendo zonas de dificultad donde en esas dificultades se ponga de nuevo en evidencia, se ponga en decisión si escoges por tu voluntad, por tu obediencia, por tu mayor bien o por obedecer a Dios. Realmente, ¿cómo está respondiendo el mundo en esta tribulación? En primer lugar, y ayer lo hablábamos con hermanas como Marta y demás, que están atribuladas en una cama, que están aquejadas de, o sea, por la ancianidad, por enfermedades, infarto y demás. ¿Cómo responde el mundo? El mundo responde abandonando a los ancianos, poniéndolo en un home, abandonándolos a las manos de otros.
¿Cómo responde el mundo emigrando, diciéndole a la familia, ya no puedo, resuelvan como puedan? ¿Cómo resuelve el mundo? Diciendo, sálvese quien pueda. ¿Cómo resuelve el esposo? Diciendo, ya no puedo estar, y abandona. ¿Cómo resuelve el amigo? Abandona, olvida. Leía hoy en la mañana algo que me bendecía mucho, y es un soldado que le decía al capitán, capitán, permiso para ir a buscar a mi amigo que está en el campo tirado. Y el capitán le dice, no, no puedes ir, es por gusto. Y él le dice, por favor, necesito ir. Y en un acto de desobediencia se lanza hacia el campo y llega hacia el amigo y lo trae. Y cuando lo trae, el capitán le dice, ¿te das cuenta por qué? Estaba muerto. Por eso te arriesgaste, ya estaba muerto. ¿Para qué había que buscarlo en el campo? Y él le dice, no, mi capitán, cuando llegué, mi amigo estaba vivo. Y le levantó la mirada así y me dijo, yo sabía que vendrías. Y eso es porque el amigo sabía que su amigo lo iba a amar hasta el final, que no lo iba a dejar tirado en el campo, que se iba a dar por él, que el amor que se habían prometido era verdadero, que no iba a cambiar por las balas o por lo cruel del campo. El amigo le dijo, yo sabía que vendrías, y después de eso murió. Por tanto, ese es el punto en que estamos viviendo. Estamos viviendo un periodo como si fuera una guerra, un periodo donde muchos están quedando al campo, muchos están heridos, un periodo donde se dio la orden espiritual en lugares celestiales de sálvese quien pueda, corre por tu vida, escapa por ti, no mires a ningún lado, abandona todo, sálvate como pueda, y están organizadas las pasiones del mundo para crearnos susto, espanto, están creados los gobiernos, están creados los poderes ocultos, están creados las inteligencias profundas, están creados incluso las bases tecnológicas para guiarnos como si fuéramos corderos. Por tanto, muy probable, amado mío, que tengas que acostumbrarte a la tribulación, como la Escritura lo dice, por mucho que disputes, por mucho que no te guste, por mucho que quieras no recibirlo, esta no es una palabra que te van a dar en muchos lugares cristianos o religiosos, porque obvio que vas a dejar de ir o vas a buscar un mejor maestro, como lo dice la profecía, que te hable conforme a tu concupiscencia. O sea, que puedas tú recibir y oír lo que Él te va a decir. Realmente la primera parte de esto, de lo que Dios quiere transmitirnos hoy, es que el mundo no va a tener mejoría, ni va a tener arreglo, ni va a haber más salud, ni va a haber más éxtasis, ni va a haber más placer, ni va a haber más saciedad, sino que todo el contrario, va a haber susto, va a haber frío en el alma, va a haber mucha traición, va a haber mucho abandono, va a haber sequía, aún la creación se va a volver en contra, y todo eso dice que la tribulación va a aumentar. O sea, más escasez va a aumentar, mientras más enfermedades va a aumentar, la ansiedad, la angustia, bueno, y empezamos por Cuba, vamos a hacer un poco un relato de lo que estamos viviendo. En estos momentos estamos atravesando esta fiebre de un mosquito que hasta ahora lo hemos tenido siempre, el Culex, que es inofensivo. Hasta ahora nos cuidábamos solo del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Ahora estamos corriendo hasta del Culex. Pero no solo eso, sino que luego sobre el miércoles jueves en esta nación debe estar visitada por un huracán que viene atravesando por el sur y muy probable que si se dirige al oeste o al noroeste, debe atravesar el país por el medio. Y esto sumado a los ya casi un mes de lluvia constante todos los días, que tiene ya sobrecargada la tierra después de una larga sequía, y estamos además en ese fenómeno de sobreabsorción de aguas en la tierra y demás. Muchas casas que refieren con sus sistemas de fluviales tupidos, llenos, rebosados y demás, y todo lo que ello involucra, la pérdida de cosecha, etcétera, etcétera. La familia, en La Habana están habiendo varios derrumbes, etcétera. Los sistemas se colapsan, hay inundaciones, etcétera. Pero estas noticias las hemos visto en América Latina recientemente en varios países, y a eso le sumamos dolores por la maldad de los hombres, dolores por las guerrillas, dolores por los narcotráficos, dolores por las corrupciones, por los gobiernos que dicen gobernar en justicia y en paz y no lo hacen. Todo eso se está viendo en este mundo. De hecho, yo quería que hiciéramos un repasito, un momento por algunas de las noticias, ya que estamos por el modo virtual, podemos hacerlo, por algunas de las noticias que pudiéramos nosotros mirar. Acá en el mundo cristiano pudiéramos mirar en esta página cómo las noticias, ¿no? Pánico entre los gobernantes,
si Biden, Donald Trump y demás, no hay seguridad con ninguno de los dos. O sea, la, la guerra de Israel, que aunque está en Israel, pone en crisis a la humanidad entera, porque lo que ahí se está definiendo lo definen poderes que están tras bambalinas y que deciden cosas cruciales que al final suben y hacen subir los precios de todo y complican la bolsa y sube la especulación y por una bomba en Israel o por una guerra con Hamas que pudieras tú decir por qué si está tan lejos me afecta a mí. Bueno, pues porque realmente lo que está en juego son intereses, intereses económicos. Amén de que lo que han utilizado los poderes económicos son los sentimientos religiosos, pero ahí está el mundo al borde de una gran ansiedad y de una tercera guerra mundial. A eso le sumamos igual, bueno, por ejemplo, lo que está viendo entre todo lo que es el orgullo gay, la guerra contra los cristianos, esto, por ejemplo, si vamos acá al, a ver estas persecuciones, muchos cómo desarrollan, o sea, ven, se nota que hay mucha persecución contra los cristianos. En esta otra de Noticia Cristiana igual vemos como la guerra ve entre Hamas e Israel, la persecución israelí y todo lo que uno está viendo, que es que tú dices, bueno, ¿cómo se sacia mi alma? ¿Cómo, cómo puedo alimentar mi vida en un mundo que cuando enciendes la tele lo que notas son estas? Fraude, confusiones. Pues muchos dicen, bueno, que salga Donald Trump mejor que Biden. Y entonces, bueno, hasta dónde los sentimientos cristianos pues apelan o no, o lo aceptan o no, en el sentido de de un complot con ciertos pecados morales y demás. ¿Será política? ¿Será que se lo se quiere sacar? ¿Los perpetúa o no? ¿Lo hace cristiano o no? Pero ya vemos que es un problema constantemente de perfiles políticos, pero que igual involucra a las personas o en ansiedad o en tolerancia. ¿Y hasta qué punto tolero personas así? Anuncios de guerra mundial, de guerra nuclear, perdón, siempre muy en boga. Eh, China tratando de poner su cristianismo comunista y exportándolo, son noticias. Esta persecución, una guerra civil en Israel muy próxima que se anuncia, otra pandemia y los anuncios constantes de la OMS, que viene otra, y así quitando los puntos de los conspiranoicos que le llaman, que puedan o no aceptar y ver que viene otra pandemia del tipo que sea. Y así miremos, por ejemplo, cuando estamos hablando de persecuciones, miren en esa página, a este cristiano, ya por solamente ser detenido por dar cultos en China, constantes noticias, e Israel con hostilidad hacia los cristianos, luego tiene mucha confrontación, pero igual no entienden, no reciben que tienen que aceptar y entender y reconocer el camino de Dios, el camino de Jesucristo, pues ahí están. Ahora también están en contra, al parecer, ¿no? De los ortodoxos, la Torá y todo eso, y están también en contra de que los ortodoxos, supuestamente el núcleo de la espiritualidad de ellos, pues sea detonado y y tengan que ir también al ejército y están enfocados más en la guerra que en cualquier búsqueda espiritual y demás. Aunque los tales ortodoxos no los ayudan, tampoco los llevan a Jesucristo, más bien es a un egocentrismo nacional de ser los escogidos por Jehová y punto, no los están llevando. Pero bueno, ahí están los conflictos internos. Nigeria, ahí ven, más de 350 cristianos obligados a huir de Níger, eso fue en mayo. Estos de China también, refugiados norcoreanos que los deporta de nuevo de regreso, o sea, salen de Norcorea por este conflicto de tener la dictadura esta familiar de los Kim y emigran hacia China y en China entonces los repatrian para Corea del Norte tan solo por ser encontrados leyendo la Biblia. En Haití, jóvenes misioneros que van a ayudar, saben que es un país que está gobernado por pandillas, y ahí han sido asesinados este día 25 del mes pasado. Esa pareja, miren ahí, cómo tristemente, cómo son asesinados y así. Cada vez más persecución en América Latina de los cristianos, madre y bebé asesinados en ataques terroristas en Nigeria y así. Constantes tres familias quedan sin ojos por ser cristianos. Hemos visto, bueno, igual hermanos pidiendo que oremos por hermanos en Colombia,
que están en la selva, en lugares difíciles, así que le han mutilado los pies, obras tremendas, por, eh, por simplemente ser cristianos. Por tanto, estos son solamente noticias de cómo está el mundo. Súmale las de tu lugar, súmale las de tu zona donde se están moviendo intereses políticos, sociales, crisis económica, sobre todo esa, donde por encima de las ansiedades, entonces el golpe del pendón ese molesto de no tengo dinero, no tengo dinero, no me alcanza, no me alcanza, tengo que pagar, tengo que pagar. Y así se está viviendo una ansiedad, amados míos. Cuando uno cree que va saliendo de una, le llega otra. Cuando uno cree que empieza a paliar esa otra, le suman otra. Y entonces he hablado con muchos que dicen, oye, ¿hasta cuándo? Está fuerte, es un dolor agudo, un dolor crónico, un dolor vago ahí, penoso, que no se quita. Y entonces no hay refrigerio. El mundo, repito, sale a buscarlo. Sale a un hotel, sale a una playa y sale un desconecte y bueno, deja de pensar en su crisis, pero al regresar a casa vuelven esas tribulaciones. Si a eso se le suma las penas por la maldad, la persona que te odia, que te envidia, que te hace el daño, que te embaraza y te abandona, que te jura un pacto en un altar y luego lo olvida, la persona que te golpea, el vecino que te quita algo de tu propiedad, los hijos que abandonan, las madres que no cumplen su rol. O sea, sumándole a estos caos mundiales de guerra, virus, pandemia, los dolores de la maldad, entonces tenemos que entender lo que dice Jesús en ese texto, de que nos tenemos que acostumbrar y no sorprendernos. O sea, tenemos que reconocer que Jesús lo que nos está diciendo es verdad, mejor acostumbrarnos y verlo como algo normal y no como algo extraño. ¿Por qué? Porque en la segunda pena, entonces va a ser que tú digas, ¿por qué a mí? Bueno, ya te lo dijeron, acostúmbrate, no te sorprendas, es normal, es parte del camino. Así que mejor decide verlo como parte del camino para cuando lo estés pasando, mires a un lado y mires a otro y digas, ¿para qué huir? Si voy al norte, allí lo tendré, si voy al sur también. O sea, entendamos, es común en el mundo entero. No porque tengas un mejor carro, una mejor vida, una mejor economía, dejarás de tener esas tribulaciones. Y lo digo como pastor, como persona que hablo con otros, casi siempre ministrándole la palabra de Dios, tú notas ansiedad y disgusto en el mundo entero. Llamen de donde llamen, hable con quien hable, notas sofocación, inquietud, desasosiego. ¿Por qué? Porque hay una vertiginosidad de la vida, una crisis, y es así. Por tanto, ¿qué nos dice Jesús? Entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y luego, o sea, es un consejo, no trates de irte por la otra, entra por la estrecha. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hay. Qué difícil es no solo leerlo, sino decir, es así. O sea, recuerden que ni con economía mejor, ni con mejor casa, ni con mejor carro. La ansiedad, esa tribulación va acá adentro. O sea, ese es un dolor acá adentro. ¿Por qué? Porque si no fuera así, deberíamos ver en Japón un país muy realizado y muy feliz. Sin embargo, tenemos conocimiento por las estadísticas que es el país de más alto suicidio, de tasa de suicidio, uno de los de más alta tasa de suicidio, lo cual te dice que han llegado a un nivel económico alto, sin embargo, ¿por qué se suicidan? Bueno, parece ser que lo económico y lo material no es realización. En China igual van compitiendo por ganarle a la mayor potencia mundial y hay mucha emigración, una gran inmigración, además de una gran pobreza y una insatisfacción hasta los niveles altos de realización económica se encuentran no realizados. Entonces, pregunta, pero si ya lograste cosas, si ya tienes, digamos, realizada la parte material, no, aún así emigran, aún así se sienten mal. Este es el camino, ¿no? Dice que es estrecha la puerta y es angosto el camino. No se nos olvide, es así. Y ojalá que no lo tomes como discurso, ojalá que lo recibas como palabra de Dios, que entiendas que es así. No, no es algo que te pase raro, no es tú por ser tú, no es que te lo buscaste,
No depende de una decisión que tomaste. No es culpa del país donde elegiste vivir. No es culpa del gobierno. Hay un diseño. Hay una puerta ancha, la cual no es, repito, el placer de quizás de un hotel. Al hotel pueden ir los cristianos y los no cristianos. No es la playa. A la playa puede ir el cristiano y el no cristiano. Es la aflicción interna. Es el golpe de ansiedad. Es la tribulación. Es la pena. Es el sufrimiento, es la inseguridad. Eso lo siente el rico y lo siente el pobre. Ese vacío lo siente el que está en un país libre, en un país esclavo, el que está asediado por narcotráfico y el que está asediado por rateros. Eso nos viene al corazón de los humanos. La ansiedad, la angustia, la inseguridad no la quita un mejor trabajo ni un mejor salario. No la quita una mejor casa. No la quita tener una mejor pareja o una mejor persona que te acompañe. Esa ansiedad, esa agonía va al alma y es hora de que tú entiendas que se llama puerta el camino estrecho porque es nuestra elección. Nosotros podríamos ir también al camino ancho que ya sería, no es el camino de la bebida y la borrachera, sino el camino de no me importa, el camino de me dejo llevar por la corriente, hago lo que sea, obedezco al que sea, no me importa la vida, me lanzo a donde va la gente. Ese es el camino ancho, el camino fácil. Sobre nuestras decisiones pesan más que lo que nos influencian los grandes gobernantes, economía, crisis sanitaria y demás, lo que nosotros tenemos como mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios a nosotros nos hacen estrecho el camino aquí entre los mortales. ¿Por qué? Desde el momento en que tú decides no robar, ya se te hace muy estrecho. Desde el momento en que tú dices, aceptas ganarte el pan con el sudor de tu frente, ya no cabes en este mundo. Estás rodeado de personas que no creen igual. Cuando tú decides perdonar, el camino se te hace más estrecho, porque todo el mundo te dice, no vale la pena perdonar, no se lo merece. Cuando tú decides, además, ayudar, las personas dicen, el que da lo que tiene, a perder se queda. No lo hagas, no seas bobo. Tienes oposición en tu familia, tienes oposición en los que te rodean, tienes la detracción y tienes, para colmo, en la ingratitud de la persona que ayuda, el golpe mortal que te puede dar el ayudado. Y entonces viene una tribulación, viene una ansiedad. Por eso que nuestro camino se hace aún más estrecho, porque tenemos mandamientos de Dios que al tratar de obedecerlos en la tierra no caben, hermanos míos. No podemos pagarle mal por mal al que nos hizo el daño, al que nos quitó, al que no nos atendió. No podemos devolverle el golpe. Nosotros necesitamos ir a Dios y encontrar en Él la respuesta de nuestras vidas. Pero muy probable que esa respuesta no se acomode con lo que quiere tu amigo o con lo que tú quieres que le pase a tu enemigo y no se acomode. Y por tanto tu puerta, tu agonía, tu ansiedad, ese tin de inseguridad del cual te hablo, muy probable que crezca. Muy probable que hables con tu esposo y no cambie. Muy probable que le ruegues a tus hijos y no cambie. Y el ruego en qué va, en que tú conoces a Dios, tú conoces los mandamientos, tú sabes lo que edifica, tú sabes lo que va a ir a lo positivo, tú sabes lo que salva, tú sabes lo que conduce a la vida eterna. Y lo ruega, lo proclama, lo grita y nada, en oído sordo, paredes mudas, cae en tierra estéril. Y eso te da mayor dolor, mayor aflicción, porque sabes a la deriva que van, sabes al precipicio. Y eso duele en tu corazón. Duele en tu corazón porque además tienes un amor dado por Dios para ellos. Si no los amaras, allí los dejabas, pero los amas y al amarlo te es imposible dejar de sufrir porque la Biblia dice que el amor es sufrido. Tienes otro pesar en el corazón que te hace estrecho el camino. ¿Y cuál es el pesar? El pesar del pecado. La tribulación de ver cómo mientras más el hombre se aleja de Dios y en los tiempos pasan, el pecado aumenta. Y ese pecado también es atracción, es seductor a tu viejo hombre, a tus apetitos pasados. Es atracción a lo que la Biblia llama tu concupiscencia. Y dice Santiago que somos atraídos y somos seducidos cuando de nuestra concupiscencia somos allí conectados. Así que cuando tú vienes a este mundo y vas caminando, tú sabes que hay cosas que te gustan, que te atraen, cosas se te incitan. Y para colmo, hasta el mundo las ha hecho lícitas. No hay delito en esas cosas, no hay ninguna repulsión, no hay sanción, no hay ningún tipo de criterio desfavorable. Y tú tienes que decir que no. Y tú dices que no
a algo que te gusta. Y tú dejas pasar oportunidades que te gustan. Y es allí donde está la crisis mayor, donde el camino se te hace estrecho, cada vez más estrecho. Y tú miras a otros violando la regla que tú no violas, y tú ves que ellos la violan y te dicen, me va bien, soy feliz, lo puedo volver a hacer, no hay problema. Y tú, pero yo no. Y ellos te dicen, pero sal de la religión. Entonces tienes gurúes, tienes youtubers, tienes hombres que atienden el autoayuda, que te dicen, sal de tu jaula religiosa. Todo está aquí. Y tú te has hecho el daño de concepción religiosa. Cásate con quien quieras, divórciate cuando quieras, cásate con dos, cásate con tu perrito, con tu teléfono, desnúdate en una playa, libérate, tírate al vacío. Te dan ayuda como para que tú escapes de eso que tú estás sintiendo, que es el aprieto de ver al mundo pecar y tú decir, pero a mí no se me permite porque yo tengo un rey que es mi Señor, es mi amo y me ha prometido llevarme con él hasta el final y él está conmigo y a él le desagrada y a él le duele y no lo hago no porque me deje de gustar, sino no lo hago porque le debo mucho, me ha amado mucho, me ha servido mucho, me ha prometido y no se aparte de mi vida. Y si lo hiciera y realizara y tuviera una realización momentánea, cuando se me agote la realización, sé que regresaré para acá destruido y entonces pasaré la pena con él de pedirle que me restaure. Por eso no pecamos, pero se nos hace estrecho el camino, muy estrecho, porque el mundo nos dice, salta, acércate, ven, y el mundo no es tan pequeño, es a veces una fiera, es a veces un gigante, se nos hace muy fuerte, es una voz, un dardo ahí, y es una pena, y eso lo sufrimos los cristianos. Por eso es importante que entendamos lo que ya nos dice Jesús, no se sorprendan del fuego de prueba, es una tribulación grande, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Jesús, cuando le habló a los discípulos, les dio claro una palabra y les habló sobre lo que él les había dicho en el mundo realmente y le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, está garantizado. Solo en mí tienen paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es una palabra que Dios te da hoy. Confiad, yo he vencido al mundo. Con todo lo que te imponga, toda la tribulación. Estos días, esta palabra vino cuando yo sumaba y decía, Dios, todas las consejerías, hace tiempo las consejerías mayores eran de reprensión, de formación, de instrucción de la iglesia, y había mucho que reprender, había mucho que corregir, mucho que enseñar, pero ya han pasado los años, y hoy, gracias a Dios, hay una iglesia establecida, madura, que ha crecido acá en Cuba y en otros países, que se ha extendido, y realmente las últimas consejerías son de consuelo, son de ánimo, son de recordar del gran amor, de la gran obra que ha hecho Cristo por nosotros. Porque, amados míos, veo literal ese tiempo donde la Biblia declara en Mateo 24 que si Dios no acorta el tiempo, nadie sería salvo. Veo a los santos afligidos, necesitados de mucho consuelo. Los veo en ocasiones pasando tristezas muy duras, muy fuertes, a veces desconcertados así, y ahora esto que pasa, y hay que estremecerle y decirle, hey, Dios no ha muerto, es tu papá, hasta que ellos vuelven y podemos levantar la mirada al cielo y volver a decir, ay, sí, Dios, qué bueno, esto ahorita se acaba. Esto es como un juego, o es como un sueño, o es como una pesadilla que tú tienes difícil y de pronto dices, menos mal que era un sueño. Y así tenemos que entender, nuestro Jesús está ahí, nuestro Jesús está ahí. No nos dejemos golpear más allá de lo que el mundo quiere. Él ya venció el mundo. Él lo venció. Y cuando el diablo está llevando tus ojos, tu mirada, tus manos, tus labios a un lugar equivocado, incluso por mucho que te guste y por mucho que no te des cuenta, acuérdate de esta palabra, Jesús. En Él es donde único tienes paz. Lo que necesita tu alma para dejar de sentir eso y de vivir eso es Jesús. Si te casas a lo rápido, te pierdes. Si te vas del país a lo rápido, te pierdes. Si decides una amistad a lo rápido, te pierdes. Si te involucras en un negocio, de pronto te pierdes. Y a veces veo algo mayor, y no sé si es una visión, una profecía, pero veo que llegará el día en donde, aún como iglesia, que tenemos ese sentir de estar juntos, de que nadie quede desamparado, de visitarnos, de ayudarnos y de echarnos la mano en lo más mínimo y estar ahí conectado, llama a este, llama al otro y busca y resuélvele este.
hoy el día empezó aquí así, y lleva medicina a este y busca para el otro y trae al otro y llama al otro y quién tiene aquí, quién atiende allá. Y, y yo digo, pero va a venir un día en que no podamos hacerlo. Va a venir un día en que quizás un hermano te puede llamar, o te llamará uno de los cientos que pueden ser, pero no vas a poder quizás tener esa llamada o ese brazo echado, o ese, espérame ahí que voy para allá. Déjame que te cuido los niños, me quedo con tu mamá, o ándele tú al médico, o te llevo la medicina. Va a haber un día en que no nos podamos socorrer. Y es importante que lo entienda. Jesús nos prometió para en este mundo aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa, hermano. Y tal como nosotros en nuestra carne queremos que se cumplan las promesas buenas, nada más, esa también se va a cumplir. Esa es una palabra decretada por Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pero sigue diciendo Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. También igual habla el Deuteronomio cuando le daba la ley a los israelitas, les hablaba de que siempre iban a haber pobres. Y lo decía así, luego Jesús lo retoma. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. El menesteroso y el pobre tienen una diferencia. El menesteroso trabaja pero no le alcanza. El pobre no puede trabajar. Quiere pero no tiene los recursos, no tiene la realidad, no tiene el talento, no tiene la inversión, no tiene la empresa, está bajo, o sea, el pobre cayó en desgracia, está inválido, está aquejado de alguna enfermedad. El pobre ya ese hay que cargarlo completo. Pero el menesteroso es el padre de familia que sale, que lucha, que se esfuerza y de pronto una ley en contra de su negocio, de pronto algo le rompe en su trabajo y tiene que pagar a un cliente y tiene que desembolsar, de pronto una competencia le acaba su empresa y se queda así. Y la Biblia habla que no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Esos son los santos, esos son los hermanos, esos son los que ayudamos más, esos son los que tenemos. Yo quiero que tú lo recibas así como una palabra y es parte de la aflicción. No faltarán entre nosotros, no faltarán en medio de la tierra los menesterosos. Siempre, siempre, siempre tendremos que recordar y mirar. Y lo digo mucho más para los hermanos que de alguna manera hemos podido por nuestro trabajo, talento, oportunidades, tener mayores posibilidades que otros en cuanto a la economía. Nunca se nos olvide que no van a faltar en medio nuestro los menesterosos. Nunca se nos olvide que al lado nuestro va a haber uno que va a tener menos que nosotros. Nunca se nos olvide que es una promesa, que para él la prueba es que no tiene, para ti es la prueba es que no le dé, que estás tentado a no darle, a olvidarle. Y eso nunca se nos puede olvidar, que cuando Dios te da dos, el segundo te lo dio para alguien y está pensando en alguien, está contando con que tú seas un canal limpio, nítido, que fluya y que puedas bendecir a otro. Por eso te mandó dos. Y si te mandó 10, pues hay 9 que tú tienes que socorrer. Por tanto, seamos buenos administradores, buenos mayordomos, porque no van a faltar entre nosotros los menesterosos. Tampoco dice Jesús que van a faltar los pobres. Este mismo texto lo dice luego cuando está hablando a los cristianos para que ayuden. Dice, porque siempre, Mateo 26:11, siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, está hablando en ese momento de si darle aquella ayuda que Judas decía que se podía alimentar pobre y aquella mujer la estaba dando para Jesús. Sin embargo, Jesús dice, priorícenme a mí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venga la tribulación, dos verdades. Una, acuérdate que siempre van a haber pobres. Dos, no por los pobres dejes de buscar a Cristo, ni por tu pobreza ni por la del hermano, no por la necesidad, no por la gran crisis que va a venir, no por lo que tu hermano te dice, ayúdame, ayúdame, hey, no he orado todavía, no me siento bien, pero me voy a morir. Bueno, pues mira, vete adelante, me voy, yo te alcanzo. Y tendrás que decirle, me siento mal, yo también necesito a Dios, porque puede venir un tiempo en que no nos vamos a poder ni acercar ni ayudar, va a venir un tiempo de persecución terrible, de persecución letal, va a venir un tiempo en que la iglesia no se va a poder servir y ayudar como queremos. Y cuando ese tiempo venga, amado mío, si eres tú el pobre o el que le están pidiendo ayuda, acuérdate que lo primero es Jesús, que si nosotros nos desconectamos y lo dejamos de ver a Él, amado mío, ni nosotros seremos salvos, ni podremos socorrer a otros. Y si socorremos a otros sin Jesús, le vamos a culpar, le vamos a decir, pero es que tú no fuiste trabajador y tú no fuiste obediente y mira ahora lo que me has hecho cargar y mira por culpa tuya y yo tuve que dejar lo mío. Y vas a socorrerlo, sí, pero con un mal espíritu, con una palabra no adecuada. Y Dios no se va a glorificar. Y el pobre te va a decir, ya déjame, ¿para qué viniste?
Si eras eso lo que sentías, pues me hubieras dejado aquí. Porque vas a ir por un espíritu raro, quizás religioso, quizás farisaico, pero no vas a ir por el Espíritu de Dios. Así que acuérdate, lo que Jesús nos está diciendo es que primero siempre vamos a tener lo que ver a Él. Es lo primero, por muchos pobres que tengamos. Lo segundo es, acordémonos que siempre vamos a tener pobres nosotros. Lo que quiero es que entienda que debemos acostumbrarnos a la tribulación. No sé si el pobre serás tú o seré yo, pero acostumbrémonos. Démoslo por hecho. Van a estar ahí. Aunque le demos la clase de cómo hacerse millonario, aunque le demos el capital para que inviertan, van a haber pobres entre nosotros. Lo vamos a tener. Y esos pobres, la Biblia dice que nos acordemos de ellos. O sea, que eso, aun cuando estaba hablando de Pablo a los gentiles, le dice que los apóstoles de Jerusalén, Santiago y demás, Juan, le habían indicado que se acordaron de los pobres, ya, que eso hicieran en aquellas regiones gentiles que ellos estaban yendo. Por tanto, una verdad, nunca vamos a ignorar eso. Y el último elemento de tribulación en la tierra lo vamos a ver en el diablo, que este diablo lucha contra Israel, lucha contra la iglesia, lucha contra los santos y nos añade una nueva dimensión de dolor, de tribulación y de angustia. Y el diablo, amado mío, lo vamos a tener hasta el final. Ya luego será atado, será quitado, tendremos libertad, sobre todo en la presencia de Dios, pero, amado mío, no por gusto, aquel pasaje donde aquellas almas decapitadas le decían a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No nos vengarás de este. Y luego vemos cómo el juicio de ese ser malévolo y caído como Satanás es ejecutado. Por tanto, vamos a leer algunos principios, algunas profecías, mejor dicho, profecías de la Biblia que tienen que ver con esta tribulación de la cual estoy hablando, que tienes que acostumbrarte, porque el olor me da que muy pronto, o sea, que nosotros tenemos que estar preparados para lo que acontezca en nuestra vida, lo que acontezca en el mundo, y estar preparados para estar en Cristo, sin quejarnos de ningún hermano, de ninguna persona, del que debió y no lo hizo, del que tenía y no lo hizo, de quien apoyó, del deber de los gobernantes y no nos quejemos, sino que miremos nuestra devoción y nuestro amor cultivado a Cristo y en Él descansemos. Esto es muy importante. Hoy hace unos días hacía un análisis de por qué muchas personas se molestan con los gobiernos. ¿Sabes por qué se molestan con los gobiernos? Porque no han atendido sus vidas a tiempo, no tienen familias en quien descansar, no tienen resorte, no tienen amigos, no tienen iglesia, no tienen alma gemela que vele por ellos. Entonces, como se han vuelto egoístas toda la vida y han alado para sí nada más y han tirado nada más que para su egoísmo, hoy quieren que los gobernantes se hagan cargo de su soledad. Hoy quieren que los gobiernos y sus políticas se encarguen de sus vacíos. Hoy quieren levantar bandera y exigir y que un diputado y que un gobernador y que una persona, entonces quieren que el Estado les ponga el colchón en cada codo porque ellos se rodearon de soledad. Ellos fueron tan egoístas que van llegando al ocaso de las vidas de una manera solitaria y ahora exigen que sean los gobernantes quienes les socorran. Que no nos pase así, que lleguemos al ocaso rodeado de amor, que el amor que sembremos sea cosechado. Y si a lo que le hemos prodigado amor no nos lo devuelven, igual que le sigamos amando porque por algo no lo hacen y no somos jueces para juzgarlo, pero que estemos preparados para caminar en soledad hasta el final, o en tribulación, o en angustia, o en ataque, o en crisis, y en este caso, ahora miremos la que hace el diablo. Esta es la última tribulación de la cual la Biblia dice que tenemos que estar preparados y acostumbrarnos. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. O sea, abre un paréntesis ahí y dice, yo sé que hay tribulación, pero tú eres rico. O sea, tú tienes lo que la Biblia llama teniendo sustento y abrigo. Tú puedes estar contento con esto. Tú tienes sustento y abrigo. Eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dice luego, no temas en nada de lo que vas a padecer. Declaración, una profecía que a nadie le gusta recibir. Nadie quiere estar en la iglesia de Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué vas a padecer? He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Puede ser la del alguacil, puede ser la cárcel del pecado, puede ser la cárcel del bullying, puede ser la cárcel de la soledad,
puede ser la cárcel del menosprecio, puede ser la cárcel de la economía y demás. Para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vas a ser probado por 10 días. Ambiente profético, puedes entender, y muchos quieren entenderlo, o que ya pasó, o que va a pasar, pero es algo así como un tiempo que va a ser algo genérico, pero bien puede ser particularizado, bien puede ser encarnizado en tu persona y en tu vida, y esos 10 días pudieran ser literales o no, porque no vamos a hacer un análisis exegético ahora, pero lo que queremos es más bien tomar el principio de una profecía. Iglesias de Apocalipsis, 7 iglesias, una de ellas, por mucho que la conozca Dios y que le dice, Dios le está diciendo, vas a ser probado y vas a padecer por el diablo, y el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, pero el diablo me puede tocar a mí, pero no se supone que yo soy cristiano, y Dios no me va a proteger. Dios está dejando el diablo echar en la cárcel a algunos. Y dice, para que seáis probados. Mírenlo, qué claro y lo dice, para que seáis probados. Y para que seáis atribulados por 10 días. De manera que tú como ser humano, en esta profecía que está en el Apocalipsis, por tanto la esperamos por tanto no, hay interpretaciones de Apocalipsis, preteristas incluso, que creen que ya pasó, pero en la particular mía creo que son los eventos que están por venir, que se han de desarrollar a partir del momento en que, bueno, Jesús tome a su iglesia, empiece el trato final de aquella gran tribulación. En esa tribulación va a ser llevado esta iglesia. Si es la iglesia de Esmirna, bueno, y es una sola iglesia, pudiéramos o ser pretribulacionistas creyendo que hay una tribulación antes del rapto, de la gran tribulación y demás, o pudiéramos ser mi tribulacionistas, ya creyendo en que a mitad de la iglesia, a mitad de la gran tribulación la iglesia se va, o pudiéramos ser post-tribulacionistas creyendo que la iglesia pasa toda la tribulación que va a venir al mundo entero y después es que se va con Cristo. Por tanto, cualquiera sea de las interpretaciones, tú tienes que entender que está en la voluntad de Dios el dejar que algunos sean echados en la cárcel, de cualquier tipo de cárcel, y que sean probados hasta por 10 días. Y si eres tú, ¿has pensado si te toca a ti esa tribulación? ¿Tú has pensado que en esa palabra no estás tú, que nada más te toca Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé, te mostraré grandes ocultas. Ya el Salmo 91:1, Primera de Corintios 15:58, no sé cuál promesa te va a gustar. ¿Entiendes? Juan 3:16. Las promesas buenas, no, aquí también hay una que es buena, porque dice que si eres fiel, Él te va a dar la corona de la vida. Es una promesa, por tanto, buena, pero tienes que ser fiel. Por tanto, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere, el que crea que a pesar de toda aquella guerra que va a tener con el diablo, no va a sufrir daño de la segunda muerte, la cual es la peligrosa. Es preferible sufrir el daño en esta tribulación y no el daño de ser echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, cuídate de no huir tanto de esta tribulación que caigas en la que no se puede huir. Cuídate de no olvidarte de los pobres, de no olvidarte de los menesterosos, de no quedarte desconectado de Jesús ahora por tu escasez de dinero, por tu soledad, por la persecución del gobierno, del sistema, de las leyes, por lo inadaptable del momento, y huyas de tal manera, emigrando, casándote con una cualquiera o un cualquiera, tomando decisiones alocadas con tu cuerpo, con tu vida, que caigas en la otra tribulación de la cual no se puede salir. Así que tengamos mucho cuidado. Luego también hay un análisis, por último, que tenemos que hacer como tribulación. ¿Por qué acostumbrarnos y entender lo que la salida es Cristo? Que la Biblia la habla de la mujer. Sería largo, no lo voy a hacer porque no es el objetivo. El objetivo era un mensaje que Dios nos dio de entender la tribulación como parte del camino y acostumbrarnos a ella y recibir a Jesús como la única salida de esa tribulación acá dentro, en nuestro corazón y alma. Hoy no vamos a hablar de profecía y nada de esto, pero hay un elemento en la Biblia, en Apocalipsis 12, de una mujer que está en el escenario y que tiene un conflicto y que se ve un conflicto que es perseguida, que ella tiene un hijo, luego un dragón la persigue, luego ella es arrojada hacia un desierto, luego una bestia le tira un río para arrasar con ella, es ayudada de nuevo por la tierra se traga el río. Y este elemento de esa mujer, bueno,
Mary Becker dijo que era ella. Error. La Iglesia Católica dice que es María Magdalena, María, la madre de Jesús. Error. Este amado, si hace un análisis, te darás cuenta que es Israel y que los descendientes de esta mujer es los gentiles, que son la iglesia de Cristo. Que el hijo de esa mujer es Jesús, ya, del cual Jesús viene, y es muy fácil de ver los elementos bíblicos y los análisis que se hacen a la simbología profética, y te vas a dar cuenta que mujer es una entidad religiosa, y que como entidad, pues bueno, allí se trata en la Biblia, en todos los pasajes que la Biblia se habla proféticamente de mujer, se habla de una entidad religiosa, Jezabel y demás. Por tanto, la Biblia llama también a Israel como esa mujer también con un término, y igual llama a la iglesia como una mujer y llama a Israel, en este caso como esa desposada, la llama la novia también a la iglesia. Por tanto, este pasaje que vamos a leer ahora se refiere a la mujer, y el punto donde quiero que concluyamos es ver cómo está prometida y profetizada que va a venir una tribulación sobre nosotros como iglesia. O sea, dice, y cuando vio el dragón, si quieren, incluso pudiéramos, bueno, no está escogido aquí. Cuando vio el dragón, dice, que había sido arrojada a la tierra, ¿ya? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, persigue, vamos a analizar aquel Israel, ya, aquel pueblo de la ley, que ha creído, que ha sido anotado en la ley, en la justicia de Dios por la fe, no por la ley, sino porque ha creído y ha sido visto como un pueblo devoto, sincero, y que de ese pueblo espiritualmente ha venido el Hijo, el cual es el Hijo varón, el cual es Cristo. Y dice que hay un dragón que se había lanzado contra esa mujer y se le da a la mujer, dice, alas de la gran águila para que escape. O sea, una mujer que es socorrida, ayudada. Puedes imaginarte a Dios socorriendo a Israel. Y luego dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto. O sea, hay una serpiente en la tierra, hay un dragón que sale del agua, hay una persecución contra esa mujer, por lo cual si eres judío, israelita, si muy apegado al antiguo pacto y demás, igual hay una garantizada persecución contra este pueblo de Dios. No digo el de Netanyahu, digo el pueblo espiritual, el pueblo devoto, el pueblo que sigue fiel a las promesas de Adonai y que cree en Jesús Hamashia, como lo llaman, pero que saben que la justicia viene por la fe, no por la ley, y están devotos en el mundo entero, y aunque tienen sus ceremonias, sus Pascuas, Pentecostés y demás, Yom Kippur, etcétera, son fieles a Jehová y ahí están. Ellos son devotos, obedientes y son perseguidos. A ellos dice que de un lado le dan alas de águila, pero luego huye le dan también para que vuele de delante de la serpiente, porque como que quieren apresarla. Y luego vemos que por mucho que escapa, dice luego, y va al desierto para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Lo cual habla también de la profecía de esos 3 años y medio. O sea, promesa de va a ser sustentada, llevada al desierto, y esto pudiera parecer algo así como lo que plantea la escuela de análisis de la escatología, que se llama la escuela mi-tribulacionista, o sea, los que creen que la iglesia y el pueblo de Israel estará aquí hasta la mitad de esos 7 años. En ese tiempo dice que, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Viene una gran tribulación, parece ser contra ese pueblo de Israel devoto, y ya pues esa facción, ese gobierno, ese anticristo, ese imperio del fin, atacando al Israel espiritual, al Israel devoto, repito, no al ejército de Netanyahu, en el desierto, ya que Dios le da alas para que vaya al desierto, allí en el desierto pues le da agua a la serpiente y suelta un río para ser arrastrada por el río. Pero dice de nuevo, ahora dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea,
Una vez más, de nuevo vemos que por grande que sea la tribulación, Dios efectúa sus eventos milagrosos y socorre a la mujer. En este caso dice que lo hizo de una manera que el río se lo tragó la tierra y no inundó ni acabó con Israel. Entonces el dragón se llenó de ira viendo que no podía contra la mujer y se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Viendo que no podía contra Israel, dice que ya se puso lleno de ira, dice, contra esa mujer que no puede él destruir porque le dan alas en primer lugar, luego la tierra la socorre y no puede contra ella, y es lo que pasa con todo hijo de Dios. No van a poder contra nosotros ni con leyes, ni con cárcel, ni con tribulación, ni con persecución, ni con pecado, ni el diablo va a poder contra los escogidos de Dios. No van a poder contra nosotros. Acostumbremos a la tribulación, pero confiemos, de esta nosotros salimos, hermano. Confiemos que Dios nos va a dar siempre la salida. Y dice, en ese momento se vuelve a hacer guerra. Tú tienes una guerra contra el diablo. Tú tienes que entender que hay una que hay una tribulación y que esa tribulación va a terminar allí encarnizada contra el mismísimo diablo. Y dice que se vuelve contra la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Y esto lo puedes analizar con cualquier tipo de escatólogo. Amado mío, es la iglesia espiritual. Es la descendencia del Hijo. O sea, es lo que vino. La mujer engendra al Hijo, el Hijo de Jesús, y el Hijo levantó a la iglesia. Ya él dejó aquí en la tierra esa descendencia de la mujer que es la iglesia. Y dice que se vuelve a hacer guerra contra la iglesia y que contra aquellos que no son pentecostales, bautistas, adventistas, metodistas, son contra los que guardan mandamientos. No es verdad que son los adventistas los únicos que lo guardan. Todo cristiano guarda mandamientos. El mandamiento de amar, honrar a sus padres, el mandamiento de no jurar, el mandamiento de hacer por tu prójimo lo mismo que quieres que hagan contigo. O sea, la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Esto que guardamos, la ley de los mandamientos de Cristo, dice que vamos a tener que presentarle una guerra al diablo. Dice, porque ellos tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros. Por eso tienes que enfrentar una guerra. Así que ya no digas más que por qué desgracia soy pobre, o por qué nací en Cuba, o por qué si yo me hubiera ido del país. Los que se fueron están bajo tribulación. Los que se fueron están en peor tribulación porque ahora ni cuenta se dan. Ahora no tienen necesidad de pan para orar. Ahora no tienen necesidad de pedirle a Dios el milagro en el transporte. Ahora lo tienen ahí y se pueden reír. Y pueden creer que están dando gracias a Dios cuando en verdad no lo están dando. Y pueden creer que Dios los está socorriendo cuando es un sistema que simplemente es quizás mamónico, que adora a Mamón y les provee los recursos materiales, pero no son devotos ni son de Dios. Sin embargo, se descansan en esos sistemas al lado de cualquier musulmán, cualquier árabe, cualquiera de ellos, pensando que porque están siendo beneficiados de manera material, Dios está con ellos y no es verdad. Al lado de ellos, repito, hay un homicida, hay un proxeneta, hay una prostituta, hay un drogadicto y están diciendo igual que él, gracias a Dios porque yo aquí tengo carro, tengo mi comida, pago esto y tengo buen trabajo. Y ellos le van a otra, a la energía, a Obatalá, a Alá, a no sé qué gurú. Y entonces ves al cristiano allí dando gracias por lo que no debiera dar gracias, cuando realmente puede ser que esté tentado, porque se ha olvidado de los pobres, se ha olvidado de los menesterosos, se ha olvidado de sus seres queridos, se ha olvidado de quien le dio un mandamiento un día de amar hasta el final, que esa es toda la ley de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Se ha olvidado y ahora está dando gracias por un carro o por no sé qué bill pudo pagar o por qué no sé qué proyecto puede hacer gracias a que tiene dinero, cuando lo que en verdad tendría que tener es mucho llanto y agonía porque ha perdido su valor espiritual, ha perdido su fuego espiritual. Así que, santo, donde quiera que te encuentres, si estás atribulado, confía en Dios. Ya te digo, Jesús nos dejó claro, amado mío, que en este mundo tendríamos aflicción, que no nos afligiéramos, que nosotros teníamos claro que Él era nuestra única salida. Ahí no hay otra. No hay otra de que tú puedas decir, si yo pudiera, si no fuera conmigo, amado mío, ya Jesús nos lo dejó claro, porque no vamos a nosotros irnos por otro lugar, siempre vamos a irnos por Cristo. Nosotros ya se nos dijo, Él es nuestra solución, Él es quien nos socorre. Por tanto, no hay otra manera de buscar socorro sino en Él. Él es quien encuentra a cada santo, Él es quien le da la palabra a tiempo, Él es quien le da el alimento. Quien no lo ha encontrado, le falta algo.
un corazón. Dios está dispuesto a dártelo, Dios está dispuesto a quitarte tu ansiedad, pero te falta algo. Estas cosas, dice Jesús, las he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo van a tener solo aflicción. Siempre van a haber pobres, siempre van a haber menesterosos. Terminando de arreglar un efecto electrodoméstico, se rompa otro. Teniéndolos todos arreglados, perdón, entran en crisis de enfermedad. Sanando al último de los enfermos, hay una traición. Quitando al traidor, entra una delación, entra un complot. Quitando el complot, caes en una tentación que nunca pensaste caer. Estás atrapado por una lujuria, por un deseo frenético, y estás allí peleando, peleando. Terminas el deseo frenético y viene el diablo y te dice que eres un pecador y que te rindas, que ya él te vio, que ya se lo va a decir a Dios, que tú no sirves, que te rindas, que tú no puedes continuar, que para ti no hay esperanza. Hay otra guerra aquí, hay una persecución, hay una cárcel. Terminando con esa, viene el gobernante y te dice que la ley tal ahora te deja fuera y te deroga aquí y te quita allá y te exige tal cosa. Ahora tienes que pagar más cantidad. En esa jaula de tribulaciones estaremos hasta que Jesús venga por la iglesia y volvemos con él. Ten paz, amada, ten paz, amado. Confía en él, dice aquí, en mí es donde tienen paz. En el mundo, aflicción. En mí, paz. Descansa en él. Vete a un lugar solar, a un lugar apartado, no para que valores lo lindo del río, no para que mires lo frondoso de los árboles, no para que te descanses en el poder de una catarata, no para que sientas en un hotel el gran confort, el gran lujo. Ve para un lugar donde nadie te moleste y puedas oír la voz de Jesús y te diga, yo soy tu paz. Recíbeme, yo soy tu paz. Yo estoy inundándote por arriba de la deuda, por arriba de la escasez, del maltrato de tu esposo, de la indiferencia del impío, por encima de lo que te están quitando, por encima del dictamen médico, por lo que no puedes hacer ni mover tu mano, tu pie. Yo soy tu paz. Cuando ya no puedes ver, cuando no puedes oír, cuando ya no puedes hablar y pedir que se te asista como quieres o como necesitas, yo soy tu paz. Yo soy el que te muevo, yo soy el que levanto tu vida. Yo soy tu paz. De ahí en fuera, amado, nadie más podrá quitarte la desesperación, la ansiedad, la angustia, porque este camino escogido por nosotros es diseñado por Dios y Él lo diseñó angosto. No lo diseñó de otro modo. ¿Por qué? Porque somos seres libres. Porque como seres libres, el único modo de demostrarle a Dios que decidimos amarlo a Él hasta el final es en el momento de la tribulación, escogemos obedecer. El mundo, en el momento de la tribulación, escogen desobedecer. Por tanto, el momento de la tribulación no está planificado a todos, pero para los justos es momento para darle gloria, para ser probado, para reverdecerle al mundo y recordarle al mundo nuestra, nuestra recepción de Dios, o sea, cómo Dios nos recibió, cómo Dios nos adoptó, nuestra adopción. Eso es lo que provee el momento de la prueba para el cristiano. Una magnífica oportunidad de mostrarle al mundo tu adopción. Dios te bendiga, voy a orar por ti. Papá, míranos en medio de todo este mundo aquejado de tantos males. Cuando hay agua no hay corriente, cuando hay corriente no hay agua, cuando no hay señal, cuando hay las tres no hay dinero para pagar la señal, cuando está el dinero falta la salud, cuando se acaba la salud viene el huracán, cuando termina el huracán aparece un mosquito, cuando el mosquito viene trae un virus, Señor, y cuando se va el virus entonces no hay arroz, cuando hay arroz falta la leche o la carne. Y así estamos un día y otro día y otro día. Y cuando está la luz, la corriente, la señal y la carne, entonces hay un traidor y una persona que odia, una persona que siembra cizaña y que difama de nuestras vidas. Padre, así está el justo porque tú lo diseñaste así. Nosotros hoy decidimos recibir esta palabra que dice que no me sorprenda cuando sea llevado en diversas tribulaciones como si alguna cosa extraña aconteciese. Hoy nosotros lo recibimos. Es así. El camino es así. Cuando no sea así, es que entonces me voy a extrañar. Cuando no haya tribulación, es que entonces me voy a preocupar, me voy a alarmar, porque tú diseñaste un camino para justos y un camino estrecho, una puerta estrecha y un camino angosto. Así que lo que hoy me provoca dolor y desasosiego, hoy mismo yo decido que me provoque gratitud. Yo decido que me provoque inclinarme más a ti y mirar que hasta el final será así. Después el diablo nos va a acorralar, nos va a atacar, nos va a hacer vivir en soledad y va a perseguir a la descendencia de la mujer, la cual somos nosotros gentiles, hijos tuyos por la sangre de Jesucristo, hijos porque tú nos adoptaste. Así que Padre, nos ponemos en tus manos. Consuela a esa hermana, a esa joven que quiere ser fiel. Consuela a ese muchacho, Dios mío,
que puso la mano en el arado y quiere servirte y quiere crecer y quiere ser un hombre de Dios y quiere ser un predicador, un evangelista, un misionero, pero el mundo le acusa. La conciencia es bardeada por el malo. Bendícelo, consuelo, llévalo adelante. En el nombre de Jesús, que este virus sea para toda la iglesia en Cuba una bendición. Y fuera el virus del comunismo, el virus de la escasez, el virus de lo que pueda dejarnos ahora este huracán que viene, que sea, Dios mío, para traernos más devoción a Cristo, Señor, y más fuego en el alma, Señor. Pronto nos hemos de ver cara a cara, Señor. Así que aquí estamos, Padre. Ningún hermano quedará abandonado ni desatendido mientras que hay un santo en pie, clamándote y creyéndote. Nadie, Dios mío, porque somos un pueblo escogido por ti. Gracias, Rey de Reyes. En ti echamos nuestra suerte, nuestro futuro, porque tú eres bueno. Por Jesucristo. Amén.